Hay dos manifestaciones que se presentan en la vida de muchos creyentes. Muchos padres desde pequeños enseñaron a sus hijos a dar gracias y el niño se vuelve joven, adulto y en experiencia de la costumbre con el hábito de agradecer, sale como algo natural el ser agradecido o agradecida. Pero eso solo es una expresión verbal que hemos adquirido y por ello creemos o pensamos que somos agradecidos. Por otro lado, muchos no están enojados con la vida, están enojados con Dios, porque Dios no hizo lo que ellos esperaban, no respondió como ellos querían, no actuó cuando creían ellos merecerlo. Y cuando el Señor no cumplió todas sus expectativas humanas, dejaron de agradecer. En ambos casos, eso no es ser agradecido, según lo que Dios nos enseña y nos exhorta a ser como hijos suyos. Porque hay un secreto poderoso que Dios mismo nos va a revelar, una fortaleza que muchos no conocen, una entrada que Dios abre en nuestro corazón si nosotros somos obedientes a su enseñanza. Al final de este video, eso es lo que Dios mismo nos va a enseñar para poder ser agradecidos de todo nuestro corazón. Veamos un ejemplo. El pueblo de Israel, cuán desagradecido era. El pueblo de Israel estaba esclavizado en Egipto, pero fue liberado por el Señor. Y el Señor empieza a llevarlo a la tierra prometida. El Señor guiándoles de día y de noche, proveyendo comida, agua. Su ropa y sus zapatos no se desgastaron. Y el Señor los lleva, milagro tras milagro. Pero ellos no se contentaban con nada. Eran quejosos y no solo eso, sino que reclamaban siempre constantemente sus gustos y deseos a Dios. Ese era su carácter, un carácter carnal. La actitud de ingratitud no es común en el ser humano. El desagradecimiento está enraizado dentro de su corazón. El pueblo de Dios era inconmovibles en la ingratitud, en la deslealtad hacia Dios. Se olvidaban de todos los favores inmerecidos que Dios les daba. Y a pesar de eso, aún seguían creyendo que tenían derecho a ser atendidos conforme a sus deseos. Y no reconocían que Dios los auxiliaba, les proveía, los defendía y los sanaba. Todo por gracia en Cristo Jesús. ¿Cuántos creyentes oran quejándose, insinuando a Dios lo que quieren y cómo lo quieren? Otros prometen cosas a Dios, reciben el favor que pidieron, pero a la larga se olvidan de pagar sus votos al Señor. Y algunos oran y entregan el problema, pero se levantan sus rodillas y siguen quejándose, o de autocompadecerse como pobrecitos por lo que les pasa, como si Dios no tuviera el control de su vida, como si Dios no los amara o como si Dios los hubiera abandonado. La ingratitud entorpece la mente y deshumaniza el alma del ser humano. Ese creyente vive afligido o afligida con su amargura. La ingratitud en su corazón es un rencor que nace de un corazón orgulloso, exigente, creyendo que en su yo egoísta, que todo él se merece o ella se merece, y por eso se queja y reclama a Dios y reclama también a las personas. Aunque la voluntad de Dios es que estemos alegres, gozosos de su presencia, orando sin cesar y que seamos agradecidos en todo. ¿Qué es la gratitud bíblicamente?
Santiago 1:17 nos dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Deberíamos estar agradecidos porque Dios es nuestro creador y el sustentador de nuestra vida, y como redimidos de Cristo por nuestra salvación. Por todo esto Él es digno de nuestra gratitud. Él se merece todo el honor y la gloria por la gracia infinita que nos da en todo. Cuando vivimos agradecidos, nuestro rumbo ya no está en nuestros deseos egoístas o en el dolor de las circunstancias presentes, sino en su presencia. A la vez, ser agradecidos nos ayuda a recordar que Dios está en el control y que Él es soberano. Eso nos da paz y confianza de que no estamos solos. Nos recuerda que somos de Cristo y que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Efesios 1:3 lo dice. Tenemos una vida abundante en Jesucristo y ser agradecidos es lo correcto, es lo normal. La gratitud es reconocer y expresar aprecio por los beneficios que hemos recibido de Dios, por sus bondades, sus misericordias, su gracia infinita, y también por todo aquello que las demás personas nos dan. Veamos la historia de Pablo y Silas en la cárcel. Hechos 16, 22, 25, dice la palabra: cuando agarraron a Pablo y a Silas predicando, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió el mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los que estaban presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos y las cadenas todos se soltaron. ¿Qué había en los corazones de Pablo y Silas en esas circunstancias tan terribles de estar encarcelados, inmovilizados, siendo inocentes? Las letras de los himnos atravesaban los muros. Era medianoche en esa cárcel de Filipos. Me imagino el impacto grandioso del testimonio de estos siervos de Dios, que a pesar del sufrimiento, el dolor que padecían porque los habían azotado, haciéndoles heridas abiertas en su cuerpo, y sus pies estaban puestos en el cepo, y el cepo eran trampas. Aparte de la injusticia que estaban soportando, todo eso era un gran dolor que padecían. Pero Pablo y Silas oraban, cantaban a gran voz al Señor, dándole gracias a Dios en todo tiempo, en las buenas y en las malas. Estos dos siervos de Dios, en vez de renegar y quejarse contra Dios, oraban y cantaban alabanzas al Señor, y no lo hacían con reclamos o dolor de lo que estaban ellos pasando, sino de una fe que trascendía lo más profundo de su corazón y que impactaba a todos los que le escuchaban, porque sus corazones estaban llenos de gratitud hacia Dios. No había en ellos amargura. Así daban testimonio de quién era su Dios. ¿Y por qué gratitud? Porque ellos estaban agradecidos de tenerse por dignos de sufrir por el nombre de su Señor, aunque ellos se sentían indignos. Y esto nos habla de una fe de entrega total al Señor Jesucristo, de una afirmación visible de amor de ellos hacia el Señor,
y de una confianza absoluta en Dios, a quien estaban dispuestos a servirle hasta lo último. Así que ni el dolor ni las cadenas, nada pudo callar su fe en el Señor. Supongo que todos los presos escuchaban y se asombraban de que cantaban estos presos en esas condiciones. ¿Qué testimonio habrá sido para ellos que hasta el día de hoy impacta para nosotros? Ser agradecidos es un mandamiento. Colosenses 3:15 nos dice que la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. Esa es una orden, es un mandamiento. ¿Por qué Dios nos da esta orden? Porque el ser humano no es agradecido de corazón. Es agradecido de palabras porque han aprendido a agradecer. Pero necesitamos, como hijos del Altísimo, aprender a ser agradecidos de corazón. La cuestión no es hacerlo con palabras solamente, sino hacer crecer el agradecimiento como una condición de nuestro corazón hacia Dios, reconociendo que es la gracia de Dios en nuestra vida derramada. Por eso en el versículo 17 de Colosenses dice: todo lo que hagas, sea de palabra o de hecho, hazlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Esto significa que el dar gracias debe de encerrar todo lo que nosotros digamos o hagamos, porque tener una actitud que rija nuestra vida en el nombre del Señor Jesús y por medio de Él, darle gracias al Padre. Y ahí empieza todo el principio. Dar gracias por Jesucristo. El problema grave de muchos creyentes es que separan el agradecer a Dios con el agradecer al prójimo. Y eso es imposible, no puede ser. Porque los dos grandes mandamientos que encierra toda la palabra de Dios, Mateo 22, 37 y 40, nos enseña que el mandamiento de Dios nos pide que primero amamos a Dios para poder amar al prójimo. No podemos amar al prójimo si no amamos a Dios. Primero somos agradecidos con Dios para poder ser agradecidos con el prójimo. Ese es el principio divino. ¿Por qué debemos de dar gracias a Dios en todo? Primera Tesalonicenses 5:18 dice: da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. En el pasaje dice que es la voluntad de Dios, por eso es que debemos dar gracias en todo. Dios quiere que nosotros, su pueblo, su iglesia, aprendamos a germinar la gratitud en Él, desde nuestro corazón, para poder tener un corazón agradecido. Quiero que presten atención al pasaje. Este pasaje de Primera de Tesalonicenses no dice dar gracias por todo, sino dar gracias en todo. Por todo sería todo lo que hacemos, sea bueno o sea malo, o lo que recibimos, ¿no es cierto? Pues esa no es la voluntad de Dios, porque podemos estar sufriendo por maldades que nos han hecho y Dios no quiere que agradezcamos por eso. Él quiere que aprendamos a dar gracias en todo, es decir, en toda circunstancia. Aquí es que nosotros debemos ser agradecidos. Por ejemplo, si hicieron maldad contra nuestra vida, no agradezcamos por la maldad, sino por la circunstancia en la que nos encontramos sufriendo, porque nosotros no podremos vengarnos, pero Dios sabe cómo dar el pago a cada quien, y Él nos sostiene, nos consuela y da la salida en medio de toda circunstancia. ¿Por qué debemos de ser agradecidos por las circunstancias? La Biblia dice que esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Esa es la razón.
Es la voluntad de Dios para mí, es la voluntad de Dios para ti y para cada hijo de Dios, sean hombres o mujeres de cualquier edad. ¿Qué sucedería si yo culpo a Dios o reniego de lo que me pasó? Si me quejo, reniego o culpo a Dios, yo solo o sola me estaría haciendo daño al rebelarme contra Dios. Es como decirle: tú no tienes el control de mi vida, tú no me amas porque no me estás cuidando. Con esa actitud, yo mismo o yo misma me expongo al alejarme de Dios porque me aparto de su cobertura, de su ayuda. Por todo esto, es importante ser agradecidos aún en los momentos más difíciles que nos toque vivir, porque al final uno va entendiendo que Dios nunca nos abandonó, que solo nos está enseñando, nos está puliendo y abriendo nuestros ojos espirituales hacia lo que es importante y eterno. Y es que como hijos de Dios, aunque las circunstancias no cambien, siempre la paz de Dios está pronta para nosotros si aprendemos a descansar en Él y en su soberanía. Por ello es urgente un cambio interno en nuestro corazón, una nueva dirección, una fe perenne, un corazón agradecido que no dependa de las circunstancias, sino que crea que Dios es fiel y soberano sobre su vida y está pendiente de la vida de todos sus hijos. ¿Qué necesitamos para ser agradecidos a Dios? Primero, conocer a Dios. Juan 17:3 nos dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Dios nos ha dado vida eterna a todos los redimidos, y esa vida es Jesucristo. Leer 1 de Juan 5:20. Conocer a Dios es nuestra responsabilidad y se le conoce en una relación constante de comunión por medio del Señor Jesucristo. Por ejemplo, ¿qué ha hecho por tu vida? ¿Cómo piensa Dios y cómo actúa? ¿Cuál es su voluntad para ti? Si no conocemos a Dios cada día, ¿cómo podríamos ser agradecidos de corazón? Número 2. Saber que Dios es el dueño de todo. Colosenses 1, 16, 17 nos habla porque en Él, o sea en Jesucristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él, o sea el Señor Jesús, es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Saber que todo le pertenece a Dios, aún nuestra propia vida, porque Él es nuestro creador y lo sustenta todo. Él es soberano. Nada es nuestro. Todo lo tenemos por gracia. Saber estas dos verdades nos van a ayudar a poder tener un corazón agradecido. Porque cuando agradeces a Dios en medio de los problemas, el sufrimiento o el dolor, el ambiente cambia. Tu alma se alinea con el poder del Espíritu Santo y lo que te atormentaba o te desesperaba ya no tiene poderío sobre ti. Así comienza el obrar misericordioso de Dios en tu vida. Y así terminará porque su palabra lo dice, que lo que Él ha empezado lo va a terminar en ti. Porque Él tiene el control de tu vida. Él es Dios. Él es soberano y cuida de ti. Quiero dejarte con el Salmo 103, 1 y 2. David decía: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Léelo y que sea parte de que conscientemente en todo tu ser reconoces el amor
la misericordia de Dios en tu vida. Nunca olvides ninguno de sus beneficios, porque el olvidar es evidencia de que aún no conoces a Dios personalmente en la intimidad de tu corazón. Obsérvate a ti mismo, a ti misma, como lo hacía David, y exhortaba a su alma, es decir, a su mente, a sus emociones y a su voluntad, a que bendijera al Señor con todo su ser y que no olvidara todo cuanto Dios le había bendecido sin merecerlo. Cuidémonos de no ser ingratos, ni tampoco indiferentes ante todo lo que Dios ha hecho por nuestra vida sin merecerlo, porque todo lo tenemos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando vives agradecido o agradecida a Dios por tu vida, es una luz brillante ante los demás, y no hay evidencia más poderosa que esa. Comparte con todo aquel que necesita aprender de Dios a ser agradecido. Y gracias por suscribirte a nuestro canal y ser parte de esta comunidad de crecimiento espiritual. Hasta un próximo video. Dios te bendiga.